El enojo de Moisés. Aparte del temor, muchas veces es la ira reprimida la que acecha el temperamento melancólico. La inclinación de Moisés a la ira arruinó muchos episodios de su vida. El no poder controlar esa pasión le costó la satisfacción de guiar a su pueblo hasta la misma tierra prometida. El enojo que ha echado profundas raíces y que no solo contrista al Espíritu de Dios, sino que a veces destruye la salud, es tierra fértil para la irritabilidad. Al leer las Escrituras nos encontramos con expresiones tales como: se enojó contra ellos Moisés, Éxodo 16:20, y ardió la ira de Moisés, Éxodo 32:19. No todos los enojos son malos, pero el enojo desenfrenado desagrada a Dios y lleva a muy serios y manifiestos pecados. La ira de Moisés se avivó al máximo luego de pasar muchos días en la presencia de Dios, allá en la montaña, cuando el Todopoderoso le entregó por escrito los 10 mandamientos y las leyes que habrían de regir al pueblo de Israel. Al bajar Moisés del Sinaí y ver a su pueblo entregado a la idolatría y a la inmoralidad, le produjo tal arranque de ira que arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Éxodo 32:19. Podríamos considerar que su enojo contra el mal estaba más que justificado. Pero la inclinación de Moisés a la ira, al no poder controlarla, lo llevó a cometer un pecado. Las acciones motivadas por la ira generalmente plantean problemas y aumentan las dificultades. Santiago 1:20 nos dice: la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dios se complace en el enojo únicamente cuando éste sirve para elevados propósitos. No es fácil imaginar la enorme presión emocional que soportaba Moisés en el desierto. Los insatisfechos caldeos y hambrientos israelitas descargaron sus frustraciones sobre Moisés, quejándose amargamente a él cada vez que estaban insatisfechos por las provisiones de Dios para ellos. Pocos hombres han tenido que aguantar las presiones que él aguantó por un lapso de tiempo tan prolongado. Ninguna persona que se aprecie de entender algo de la naturaleza humana criticaría a Moisés por enojarse con ese pueblo ingrato. Pero Dios lo hizo. Dios le había ofrecido a Moisés toda la dirección y todo el poder que necesitaba. Pero Moisés tuvo en poco esa dirección y ese poder, y el resultado no se hizo esperar, pues cayó en el pecado de la agresividad que estropeó su testimonio y obligó a Dios a intervenir en juicio. Hacia el final de su exilio en el desierto, cuando la irritabilidad de Moisés estaba siempre a flor de piel, el pueblo lo asediaba con sus quejas. Números 20 del 3 al 5 registra el salvaje ataque verbal de ellos. Ellos le decían: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, ni de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Los próximos capítulos describen la primera reacción de Moisés. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a las bestias. Fue en ese momento cuando la naturaleza melancólica de Moisés explotó iracunda. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de la peña? Entonces alzó Moisés su mano
y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y las bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Números 20, del 9 al 12. Si bien la vehemencia de Moisés pareciera insignificante, cometió una desobediencia a Dios, que le ordenó hablarle a la peña. Dios proyectaba mostrarle su misericordia y su provisión como respuesta a las necesidades del pueblo, pero la impetuosa acción de Moisés lo arruinó todo. Luego de expresar su tajante denuncia al pueblo, golpeó 2 veces la peña y el agua salió a raudales. En vez de transmitir la gracia de Dios, Moisés expresó su propia ira. Su pobre actitud acortó su vida y su liderazgo, pues Dios decretó que no entraría en la tierra prometida. Inmediatamente antes de morir se le permitió ver la tierra desde la cima de una montaña. Pero un nuevo líder, no resentido, tomó su lugar al frente de los ejércitos de Israel. La ira inconfesada todavía genera muchas angustias en las vidas de los hijos de Dios. Entristece y anula al espíritu, le roba a los cristianos recompensas eternas y aún acorta la vida. Primera de Corintios 11 del 30 al 32. Conocí un misionero de temperamento melancólico que murió mucho antes de tiempo, porque se negó a admitir que su ira constituía un pecado. Culpaba a cuantos le rodeaban, se achicharraba en su propia desdicha y murió de una dosis mortal de bilis negra, antes de alcanzar la mitad de los años normales de una vida. No vale la pena. Podemos sacar partido de la experiencia de Moisés y disfrutar al máximo de las bendiciones de Dios en esta vida y en la venidera, si tan solo buscamos la gracia transformadora del Espíritu Santo para librarnos de todo tipo de hostilidad y de ira.